Me llamo Valeria Ruiz. Tengo 28 años y hasta hace poco trabajaba como enfermera en el Hospital Central. Mi vida dio un giro dramático cuando perdí mi trabajo debido a recortes de personal, pero lo que sucedió después cambiaría el destino de toda mi familia. Siempre tuve una relación complicada con mi madre, Diana. Ella nunca aprobó mi decisión de ser enfermera, insistiendo en que debería haber estudiado derecho como ella. Mi único apoyo verdadero era mi abuelo materno, don Roberto, quien siempre me animó a seguir mi corazón. El verdadero valor de una persona está en su capacidad de ayudar a otros, me decía mientras me contaba historias de su juventud. A diferencia de mi madre, que presumía constantemente de su estatus social, mi abuelo había construido su fortuna desde cero. La tensión con mi madre alcanzó su punto máximo cuando perdí mi trabajo. Llegué a casa esa noche, devastada y necesitando apoyo familiar. Despedida, se burló Diana. Era de esperarse. Te dije que ser enfermera era una pérdida de tiempo. ¿Qué dirán mis amigas del club ahora? Mamá, por favor, supliqué. Solo necesito algo de tiempo para encontrar otro trabajo. ¿Tiempo? Su risa fue cruel. Ya es hora de que crezcas. Si no puedes mantenerte, no puedes vivir aquí. Esta es mi casa y no mantendré a una fracasada. Mi hermano menor, Alejandro, observaba la escena en silencio. Él había seguido el camino que mi madre quería, estudiando derecho y trabajando en su bufete. Fuera de mi casa, gritó mi madre. No eres mi hija. Una hija mía no sería una simple enfermera desempleada. Con lágrimas en los ojos, comencé a empacar mis cosas. Fue entonces cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo. Señorita Valeria Ruiz, una voz formal preguntó. Soy el abogado Martínez, representante legal de su abuelo, don Roberto. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Es sobre su herencia. ¿Herencia? Mi voz tembló. Pero mi abuelo falleció hace apenas una semana, por eso mismo, respondió el abogado. Don Roberto dejó instrucciones específicas de que su testamento debe ser leído solo cuando usted estuviera presente. Mi madre, que había estado escuchando, cambió repentinamente su tono. Oh, cariño, no seas precipitada. Podemos discutir esto como familia. No te molestes, respondí, dirigiéndome a la puerta. Ya dejaste claro que no soy tu hija. Lo que sucedió en la oficina del abogado esa tarde cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi abuelo, el sabio don Roberto, había preparado una sorpresa que nadie esperaba. En la oficina del abogado Martínez, me sorprendió encontrar no solo documentos legales, sino también una pantalla de proyección preparada. Mi madre, que evidentemente me había seguido, entró minutos después, intentando mantener su compostura elegante. Como albacea del testamento de don Roberto, comenzó el abogado. Debo seguir sus instrucciones específicas. Primero, debemos ver este video. La imagen de mi abuelo apareció en la pantalla, grabada pocas semanas antes de su fallecimiento. Se veía cansado pero sus ojos brillaban con su característica sabiduría. Mi querida familia, comenzó, si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, pero antes de partir, hay verdades que deben ser reveladas y lecciones que deben ser aprendidas. Mi madre se enderezó en su silla, probablemente anticipando su parte de la herencia. Durante años, continuó mi abuelo, he observado cómo el dinero y el estatus social han corrompido los valores de nuestra familia. He visto cómo mi propia hija Diana se transformó de una joven compasiva en alguien obsesionada con las apariencias y el que dirán. Papá, murmuró mi madre, pero el video continuó inexorable. Sin embargo, en medio de esta transformación, he sido testigo de cómo mi nieta Valeria ha mantenido los valores que siempre intenté inculcar: compasión, dedicación al servicio de otros y humildad genuina. Sacó unos documentos en el video. Lo que nadie en la familia sabe es que hace 5 años, transferí la mayoría de mis bienes y empresas a un fideicomiso especial. Durante este tiempo, he estado evaluando a cada miembro de la familia para determinar quién verdaderamente entiende el valor de la riqueza y la responsabilidad que conlleva. El abogado Martínez comenzó a distribuir carpetas mientras el video continuaba. Mi fortuna total, valorada en más de 100 millones de pesos, incluyendo empresas, propiedades y cuentas bancarias, será heredada en su totalidad por mi nieta Valeria. ¿Qué? Mi madre se levantó de golpe. Esto es imposible. Debe ser un error. No hay error. Continuó mi abuelo en el video. Valeria no solo ha demostrado integridad moral, sino que su elección de carrera como enfermera muestra exactamente el tipo de liderazgo que quiero para el legado familiar. Alguien que entiende que el verdadero valor está en ayudar a otros. Pero hay condiciones, agregó, y todos nos inclinamos hacia adelante. Diana recibirá una mensualidad modesta, suficiente para vivir cómodamente pero no para mantener su actual estilo de vida extravagante. Sin embargo,
Esta mensualidad estará condicionada a que complete un programa de servicio comunitario en el hospital donde trabaja, o trabajaba Valeria. Mi madre se dejó caer en su silla, pálida como un fantasma. Alejandro, continuó mi abuelo, recibirá un fideicomiso educativo para reorientar su carrera hacia algo que verdaderamente le apasione, no lo que su madre le impuso. Vi a mi hermano menor sonreír por primera vez en años. Adicionalmente, el abogado Martínez intervino. Don Roberto dejó instrucciones específicas sobre la mansión familiar. Deberá ser convertida en una fundación médica para personas de bajos recursos, dirigida por Valeria. La mansión no, gritó mi madre. He vivido allí toda mi vida, presosamente. Continuó el video de mi abuelo. Es hora de que esa casa sirva a un propósito mayor que mantener las apariencias sociales. El abogado procedió a mostrar más documentos, estados financieros, escrituras, certificados de acciones. Todo había sido meticulosamente planificado. Hay más, anunció, sacando otro sobre. Don Roberto dejó evidencia detallada de ciertos manejos financieros cuestionables en el bufete de abogados de Diana. Si intenta impugnar el testamento, esta información será entregada a las autoridades correspondientes. Mi madre se derrumbó, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Papá, susurró, ¿por qué me haces esto? La respuesta vino en el video, no te estoy castigando, Diana. Te estoy dando la oportunidad de redescubrir quién eras antes de que el dinero y el estatus social te cambiaran. La hija compasiva y bondadosa que crié. Los meses siguientes fueron de transformación intensa. La mansión familiar se convirtió en un centro médico comunitario, donde irónicamente, conseguí trabajo como directora de enfermería. Mi madre, inicialmente resistente, comenzó su servicio comunitario como requisito para recibir su mensualidad. Ver a Diana Ruiz, la prestigiosa abogada, vistiendo un uniforme de voluntaria y ayudando a pacientes de bajos recursos. Fue una imagen que nadie en nuestro círculo social olvidará, pero algo inesperado comenzó a suceder. ¿Sabes?, me dijo un día, mientras ayudaba a organizar los suministros médicos. Nunca entendí realmente lo que hacías hasta ahora, la diferencia que puedes hacer en la vida de alguien con solo estar ahí, escuchar, ayudar. Alejandro, liberado de la presión de seguir los pasos de nuestra madre, decidió estudiar medicina. Siempre quise ser doctor, confesó, pero nunca tuve el valor de decirlo. La Fundación Médica Don Roberto se convirtió en un modelo de atención sanitaria accesible. Implementamos programas innovadores, combinando mi experiencia en enfermería con los recursos que mi abuelo había dejado. La mansión, antes símbolo de estatus social, se transformó en un lugar de esperanza y sanación. Un año después, durante la inauguración oficial del centro médico, mi madre pidió hablar frente a todos los invitados. Durante años, comenzó, su voz temblando, medí el éxito por el tamaño de mi cuenta bancaria y mi posición social. Desprecié la elección de carrera de mi hija, sin entender que ella había elegido el camino más noble. Mi padre, Don Roberto, no solo nos dejó una herencia material, nos dejó una lección sobre el verdadero significado de la riqueza. Se volvió hacia mí, lágrimas en sus ojos. Valeria, perdóname, estaba tan equivocada. Tu abuelo vio lo que yo no pude ver, que la verdadera herencia no está en el dinero, sino en el impacto que podemos tener en la vida de otros. Hoy, 3 años después, nuestra familia es irreconocible de lo que era. Mi madre se ha convertido en una apasionada defensora de la atención médica accesible, usando sus conocimientos legales para ayudar a pacientes necesitados. Alejandro está terminando su residencia médica, especializándose en pediatría. El legado de mi abuelo va mucho más allá de los millones que dejó. Nos enseñó que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas transformadas. La mansión, que una vez fue símbolo de exclusividad, ahora abre sus puertas a todos los que necesitan ayuda. En mi oficina, junto al título de enfermería que mi madre una vez despreció, cuelga una foto de mi abuelo. Su sonrisa parece decir, sabía que lo entenderías. Y tenía razón. A veces, la herencia más valiosa no es la que se puede contar en dinero, sino la que se mide en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Como mi abuelo siempre decía, la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das, y esa lección, más que cualquier cantidad de dinero, es el verdadero tesoro que nos dejó. 5 años han pasado desde la lectura del testamento que cambió nuestras vidas. La Fundación Médica Don Roberto se ha convertido en un referente nacional de atención médica accesible y humanizada, pero el verdadero milagro ha sido la transformación de nuestra familia. Mi madre, Diana, completó su servicio comunitario obligatorio hace años, pero decidió continuar como voluntaria permanente. Es adictivo, me confesó un día, ver cómo puedes cambiar la vida de alguien con un simple gesto de bondad.
El cambio más sorprendente fue su decisión de cerrar su bufete de abogados corporativos para abrir una práctica legal enfocada en defender los derechos de pacientes de bajos recursos. Tu abuelo tenía razón, me dijo. El prestigio no está en el nombre del bufete, sino en las vidas que ayudas a mejorar. Alejandro se graduó como médico pediatra con honores, y ahora dirige el ala infantil de la fundación. Ver a mi hermano menor trabajando con niños, con esa sonrisa genuina que había perdido durante sus años forzados en derecho, es el mejor testimonio del legado de mi abuelo. La mansión, que una vez fue símbolo de exclusividad social, ahora bulle de vida y esperanza. Los jardines donde mi madre solía organizar fiestas exclusivas se han convertido en áreas de rehabilitación y espacios terapéuticos. Las antiguas salas de baile son ahora modernas unidades de tratamiento. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió hace un año, durante una emergencia que puso a prueba nuestra transformación familiar. Una noche, llegó una familia desesperada con su hijo gravemente enfermo. No tenían seguro médico ni recursos para pagar el tratamiento. No podemos rechazarlos, dije inmediatamente. Por supuesto que no, respondió mi madre, para mi sorpresa. ¿Recuerdas lo que siempre decía tu abuelo? El dinero se puede recuperar, pero una vida perdida es irreemplazable. Trabajamos toda la noche, Alejandro dirigiendo el tratamiento médico, yo coordinando el equipo de enfermería, y mi madre ayudando a la familia con los trámites legales para obtener apoyo gubernamental. El niño se recuperó completamente. Esa noche, mientras tomábamos café después de la emergencia, mi madre comenzó a llorar. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dijo. Pasé años persiguiendo el reconocimiento social, y nunca me sentí tan realizada como ahora, ayudando a personas que antes ni siquiera hubiera mirado. El legado de mi abuelo sigue creciendo. Hemos expandido la fundación a otras ciudades, siempre manteniendo su filosofía de atención humanizada y accesible. Los millones que heredé no son un tesoro para acumular, sino una herramienta para multiplicar el bien. Hace poco, encontramos un diario antiguo de mi abuelo. En él, escribió algo que ahora guía nuestras decisiones. La verdadera prueba de la riqueza no está en cuánto acumulas, sino en cuántas vidas puedes mejorar con lo que tienes. El dinero es como el agua, estancada se pudre, pero en movimiento da vida. Mi madre enmarcó esa página y la colgó en la entrada de la fundación. Cada vez que la lee, veo en sus ojos el brillo de comprensión y arrepentimiento, pero también de esperanza y propósito renovado. El círculo social que una vez fue tan importante para ella ha cambiado completamente. Sus antiguas amistades han sido reemplazadas por personal médico, pacientes agradecidos y familias cuyas vidas hemos tocado. Estas son las únicas conexiones que realmente importan, dice ahora. La semana pasada, durante la celebración del 5º aniversario de la fundación, organizamos una ceremonia especial. Revelamos un nuevo ala del edificio dedicada a la memoria de don Roberto, con una placa que reza, donde otros ven gastos, él vio inversiones en humanidad, donde otros ven caridad, él vio justicia social. Durante la ceremonia, mi madre tomó el micrófono espontáneamente. Mi padre no solo nos dejó una herencia material, nos dejó la oportunidad de redescubrir nuestra humanidad. Me avergüenza recordar la persona que era, pero me enorgullece la persona en que me he convertido gracias a su sabiduría, y sobre todo, me enorgullece la hija que una vez rechacé, que ahora lidera este legado de amor y servicio. Mientras la escuchaba, recordé las duras palabras de aquella noche cuando me echó de casa. El contraste con la persona que es ahora es testimonio de que el dinero puede comprar propiedades, pero los valores verdaderos construyen legados eternos. Hoy, cuando camino por los pasillos de la fundación, veo el retrato de mi abuelo sonriendo. Sé que estaría orgulloso, no por los millones que dejó, sino por cómo esos recursos han multiplicado el bien en el mundo. Su verdadera herencia no fue el dinero, sino la lección de que la riqueza más valiosa es la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros. Y esa es una herencia que seguiremos multiplicando, generación tras generación.